Señor. Qué bueno, hermanos, esta tarde. Qué bueno que podamos estar, hermanos, reunidos. Es una bendición, hermanos. Es un privilegio grande que Dios nos otorga, hermanos, el poder venir delante de su presencia. Qué bueno, hermanos, que podemos nosotros venir y llegar hasta el trono de su gracia. Amén. Es una oportunidad, hermanos, que no puede ser desaprovechada. Es una oportunidad, hermanos, donde podemos introducirnos, hermanos, como dice el escritor a los Hebreos, que hoy tenemos la entrada directa, hermanos, al Padre. Cuando el Hijo de Dios expiró en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando, hermanos, la libertad a la iglesia desde ese momento en adelante de poder llegar, hermanos, hasta el trono de su gracia. Amén, gloria a Dios. Cuando antes, hermanos, solamente un solo hombre podía llegar, y una vez al año. Pero ahora usted las veces que quiera se puede meter a ese lugar, las veces que quiera. Pero está en usted y en mí el poder llegar hasta ese lugar. Solamente la llave es un corazón contrito y humillado. Es lo único que Dios pide. Es el único requisito para poder nosotros contemplar la gloria de Él. Así que, hermanos, sigámonos gozando esta tarde, que es un privilegio que Dios nos otorga poder estar delante de Él. Así que esta tarde, hermanos, sin más tiempo, vamos a leer la Escritura. Le voy a invitar de que abra su Biblia y se ponga de pie. Una porción de la Biblia en segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, vamos a leer esta tarde, capítulo número 2. Capítulo número 2 de segunda epístola a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer del versículo número 11 en adelante. Dice la Biblia de la manera siguiente. Verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una vez más, verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oramos, hermanos, esta tarde. Oramos, Padre que estás en los cielos. Amado Dios, gracias le damos esta tarde, porque te podemos alabar y te podemos bendecir, Señor. Porque te podemos sentir. Porque podemos venir confiados, Señor, ante tu presencia.
donde sabemos que podemos encontrar plenitud de gozo, donde podemos encontrar el aliento, Señor, donde podemos hallar respuesta, donde podemos ser tocados y fortalecidos por tu Espíritu Santo. Ahora también asimismo rogamos, Padre, que en la meditación de tu palabra tú nos hables. Sí, Señor. Rogamos que esta palabra, Señor amado, pueda venir a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, pueda transformar nuestra vida y pueda cambiar nuestra mente. Precioso Espíritu Santo, envía tú la palabra e instruye a tu pueblo, Señor, esta tarde, y llénanos, oh Dios, conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor, y por quien ahora te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, esta tarde. Gloria a Dios. Hermanos, esta tarde, muy breve, hermanos, el pensamiento esta tarde. Quisiera, hermanos, a la luz de los versos que hemos leído esta tarde, pensar, hermanos, algo con respecto, bienvenidos, hermanos. Esta tarde, hermanos, algo con respecto, oiga bien, diría yo, un llamado a la firmeza. Somos, hermanos, llamados a mantenernos firmes y a retener la palabra que hemos recibido. Oiga bien, somos llamados a la firmeza y a retener la palabra que hemos recibido. Según la Biblia, hermanos, cuando nosotros la leemos y cuando nosotros escudriñamos la palabra, no podemos, hermanos, ir dando cuenta de lo que en verdad y en realidad es el Evangelio. Antes de conocer al Hijo de Dios, yo creo que quizás puedo estar seguro de que quizás nadie podía dar un concepto o definir lo que es el Evangelio para la vida nuestra. Pero viniendo nosotros, hermanos, al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio y de la palabra, mediante nosotros vamos escudriñando, hermanos, la Escritura, podemos ir dándonos cuenta, hermanos, de qué es en realidad el Evangelio. Con estas tres palabras que le he dicho, si yo le preguntara esta tarde, ¿qué es el Evangelio para usted? ¿Qué es el Evangelio para nosotros? ¿Qué concepto tiene usted del Evangelio en su vida? ¿O qué significa el Evangelio en su vida? Según la palabra, podemos, hermanos, encontrar ciertos conceptos, o podemos encontrar, hermanos, unas comparaciones de lo que es el Evangelio en la vida. Según la palabra, podemos encontrar que el Evangelio se le puede llamar la senda de la justicia. El Evangelio, la palabra de Dios, como la senda de la verdad. Jesucristo en los Evangelios dijo que el Evangelio lo comparó como un camino angosto. ¿Sí se acuerdan? Jesucristo comparó el Evangelio como la puerta estrecha, por la cual son muchos los que entran por ella. Ahora podemos encontrar, hermanos, al apóstol Pablo, oiga bien, definiendo el concepto de Evangelio o qué significaba el Evangelio para su vida. Y él dijo estas palabras: y no dijo, me avergüenzo del Evangelio. ¿Se avergüenzan ustedes del Evangelio, hermanos? Espero que nunca se vaya a avergonzar del Evangelio. El apóstol Pablo dijo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para transformación del alma. Ese era el concepto que Pablo tenía acerca del Evangelio. Para él, hermanos, el Evangelio era poder de Dios.
Ahora yo le vuelvo a hacer la pregunta, para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? Conforme a su conversión, conforme a la revelación que usted haya tenido con el Hijo de Dios, así va a poder definir usted lo que es el Evangelio. Para mí, el Evangelio, hermanos, podía definirlo yo esta tarde de esta manera. El Evangelio para mí, hermanos, es el único medio y la única forma por la cual el hombre y en lo personal puede, hermanos, ser restaurado y puede ser levantado a una dimensión de gloria. Eso puede ser para mí un concepto del Evangelio por lo que yo he recibido. De que el Evangelio, hermanos, es el único medio y el único, hermanos, la única forma por la cual, hermanos, yo pude haber sido restaurado. Por la cual, hermanos, yo pude haber sido, hermanos, formado en un nuevo hombre. Eso puede ser para mí el Evangelio. El apóstol Pablo comparó el Evangelio con una carrera. El apóstol Pablo comparó al Evangelio como una lucha. Una carrera y una lucha. Esa fue la comparación que Pablo hizo del Evangelio. De que el Evangelio es una carrera y es una lucha. No sé si para usted logran penetrar esas palabras esta tarde. De lo que realmente es el Evangelio. Pablo decía que era una carrera. Oiga bien, una carrera y una lucha. De tal manera que dijo que el que no lucha y el que no pelea legítimamente no va a ser coronado. No va a ser coronado. El que no lucha, salud. Y el que no pelea legítimamente no va a ser coronado. ¿Cuál dije que era el tema esta tarde? Somos llamados a la firmeza y a retener la palabra que hemos recibido. Solo voy a poner unos ejemplos para entrar en la porción y muy breve esta tarde el pensamiento, hermanos. Cuando nuestro buen Salvador Jesucristo empezó su ministerio, dice que llamó a dos hermanos, a Andrés y a Pedro. Dice que pasando por el mar de Galilea, dice que los ve a los dos hermanos y solo los llamó y les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, le siguieron, sin pensarlo dos veces, hermano. Cuando ya venía con sus dos primeros discípulos, adelantito se encuentra a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, con su padre Zebedeo, que estaban remendando las redes. Y les dice a ellos: hey, ustedes, vengan y síganme. Y dejando al instante a su padre y a las redes, le siguieron. Dejaron todo. Dejaron, hermanos, todo lo que para ellos, hermanas, significaba la existencia. Que significaba todo para ellos en la vida. Pero dice, dejando a su padre, dejaron familia. Ellos dejaron las comodidades, dejaron los trabajos, no importándoles nada. Porque sabían que había alguien, hermanos, de poder. Había alguien, hermanos, que los estaba llamando para ser sus discípulos. Y para que estuvieran con él. Estos hombres pasaron de ser simples pescadores a venir y a formar parte, hermanos, de un equipo que iba a estar a la par de aquel que hizo los cielos y la tierra. De simples pescadores comunes y corrientes, hermanos, que nunca pensaron en ningún momento poder llegar, hermanos, a alcanzar cierto nivel, cierta casilla, hermanos, y cierto privilegio de andar con el Maestro, andar con el Hijo de Dios. Cuando uno lee los evangelios, hermanos, si es que uno se admira, hermanos, porque eran miles de personas que seguían al Maestro. Y fueron pocos los que tuvieron el privilegio de estar cerca del Maestro. Fueron pocos, hermanos, los que tuvieron el privilegio de poder andar cerca del Maestro.
Los 12 discípulos tuvieron el enorme privilegio de andar a la par del maestro 3 años y medio. Y fueron pocos, hermanos, y contados aquellos que recibieron el privilegio de que Jesús llegara a sus casas. ¿Se acuerdan un día de eso que meditábamos sobre cuidado con las preocupaciones en la reunión? Cuando Jesús andaba, dice, predicando, dice que llegó donde estaban 2 hermanas. ¿Se acuerdan quiénes eran? María y Marta. Dígame qué privilegio no tuvieron aquellas mujeres de recibir a Jesús en su casa. Dice que caminando iba y el maestro llegó donde estaban ellas, hermanos, pero ¿sabe qué pasó? Que estaban las 2, pero solamente una estuvo atenta a la palabra del Señor. Solo una reconoció quién era el que estaba en su casa. Dígame, ¿quién no hubiera querido que Jesús llegara a la casa de ellos? Según la Biblia, fueron poquitos a los cuales llegó. Poquitos tuvieron el enorme privilegio de tener al maestro ahí con ellos. Mire, íntimamente, solamente ellas 2. Jesús era solo para ellas. Y aquella que ni aprovechó, hermano. Aquella se preocupó por ver qué le cocinaba, por ver qué le daba de tomar, mientras aquella que dijo, si el maestro sí puede hacer que tenga hambre y tenga sed, pero yo no, dijo, yo voy a coger la mejor parte. Y dice que se puso a los pies del maestro, se sentó y empezó a escuchar la palabra del maestro. Mientras que la otra, hermanos, divagaba, andaba sonámbula pensando en cuántos quehaceres y en cuánto, hermano, afán de este mundo. Y no valorizó el momento que tenía. No valorizó la visitación de Dios a la vida de ellas. Fueron pocos los que tuvieron este privilegio, hermano. Ahora, no redondear más en esto. Lo que yo quiero esta tarde, hermano, para luego orar, es de que usted y yo somos llamados a estar firmes y a retener la palabra que hemos recibido. ¿Cómo se considera usted esta tarde? ¿Se considera estar firme en el Evangelio? ¿Se considera estar, hermanos, enraizados en el Evangelio? ¿De que nada lo puede mover a usted donde usted se encuentra? De que allí donde usted está sentado, diga, a mí nadie me va a quitar esta silla. A mí nadie me la va a quitar. Ni el diablo. Eso es estar seguro. Eso es estar firme. El que usted se mantenga, hermanos, en un lugar y que nadie lo pueda mover de ese lugar. Y ese es el llamado para nuestra vida. A mantenernos firmes, cueste lo que cueste. Venga lo que venga. Somos llamados a mantenernos firmes en la vida cristiana. Que nada, hermanos, venga a estropear nuestro caminar. Que nada ni nadie, hermanos, venga a estropear la senda que Dios nos ha trazado. En este camino que estamos, hermanos, y donde Dios se nos ha revelado y donde Dios nos ha ubicado, van a venir infinidad de problemas. Van a venir infinidad de tentaciones, situaciones difíciles para que nosotros, hermanos, nos salgamos del camino. Que nos olvidemos, hermanos, del llamado que hemos recibido. ¿Usted cree que los discípulos nomás recibieron el llamado y empezaron tranquilos a caminar en el Evangelio? No fue fácil. No fue fácil para ellos, no fue fácil para la iglesia primitiva y no ha sido fácil hasta el día de hoy para todos aquellos que nos decimos ser llamados hijos de Dios. El Evangelio jamás ni nunca va a ser fácil. Si muchos creyentes, hermanos, sienten la vida espiritual fácil, es porque muchas veces, hermanos, nuestra vida es frívola. Nuestra vida, hermanos, es a medias con Dios. Por eso, hermanos, el diablo no se preocupa en ponernos nada. Por eso el Evangelio, hermanos, lo encontramos fácil y decimos, no, si es fácil. El Evangelio es lo más fácil que puede existir. Pero estar aquí dentro requiere de abnegación. Estar aquí dentro del Evangelio se requiere de coraje, se requiere de fuerza, se requiere de valor y de luchar por lo que nosotros tenemos. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles empezamos a ver, hermanos, cómo el diablo, oiga bien, cuando Jesús viene y les dice que se vayan para el aposento alto y que reciban el Espíritu Santo, lo reciben. Pero desde el momento cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que empezaron, hermanos, las pruebas y empezaron las luchas para la iglesia. Aquellos que se sintieron seguros andando a la par del maestro, un día le fue quitado el maestro.
Y luego les tocaba caminar solitos en la tierra. ¿Cómo se siente usted caminando aquí en la tierra? ¿Se siente desprovisto? ¿Se siente solo? ¿O siente que alguien va caminando a la par suya? ¿Siente que el Espíritu Santo va con usted caminando, fortaleciéndolo, animándolo? Porque si el Espíritu Santo no está de nuestra parte, nos vamos a sentir los más solos del mundo. Nos vamos a sentir abandonados. Nos vamos a sentir que una mala mirada nos destruye. Un mal comentario nos desanima. Una mala mirada, hermanos, puede hacer que eso sencillo puede hacer que nos desanime en la vida cristiana y decir, dejo esa silla. Por eso le digo esta tarde que el llamado para nuestra vida es a mantenernos firmes. Porque el diablo cualquier cosa va a levantar en nuestra vida. Cualquiera de nosotros de aquí se puede levantar para poder servirnos de tropiezo en la vida y no seguir hacia adelante. Pero si usted no tiene bases sólidas en el Evangelio, una cosita lo va a llevar para afuera. La iglesia del principio, hermanos, no es como la iglesia que vivimos hoy sobre la faz de la tierra. A la iglesia, no crea que, hermanos, oiga bien, cuando uno ve la iglesia del principio, no va a ser que por un chambre que se levantó por allá, ay, el apóstol Pedro dijera, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir, ya no le voy a servir al Señor. Cuando él, hermanos, recordaba cuando se encontraba, hermanos, aventando las redes y pescando, y se acordaba del llamado que Dios le había hecho, que le dijo, ven y te haré pescador de hombres. Ya no vas a seguir aventando las redes, ni pescando, ni sirviéndole a este mundo, ni al diablo. Ahora vas a ser discípulo mío. Él se acordaba de todo eso. Y cuando venían las pruebas, cuando venían las tentaciones, cuando venían las situaciones difíciles, hermanos, en la iglesia, él se mantenía firme. Él se mantenía firme, hermanos, y no daba, hermanos, atención alguna a lo que pudiera el diablo decirle a la vida de él. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice que en el capítulo número 7, hermanos, habían dado muerte a Esteban, un diácono. Mire, es que, hermano, la iglesia del principio era tremenda, hermanos. Un simple diácono de la iglesia, oiga bien, un diácono de la iglesia, simplemente un diácono de la iglesia. Dice que se levantaba, hermanos, a proclamar el evangelio y la gente se quedaba boquiabierta escuchando a este hombre. Un diácono nada más, hermanos, levantaba, hermanos, la voz, levantando, hermanos, el nombre de Jesucristo en alto, y la gente se quedaba con la boca abierta. Dice, oyendo y viendo las señales que Dios hacía a través de este hombre. Pero el diablo se levantó contra la iglesia y lo mató. Mataron a Esteban. Lo apedrearon, hermanos. Dice que cuando aquellos hermanos lo agarraron a pedradas, dice que aquel hombre, hermanos, lo único que hizo fue levantar el rostro al cielo. Y dice que vio los cielos abiertos y el Hijo de Dios que estaba sentado en su trono a la diestra del Padre. Y cuando aquellos hombres, hermanos, tiraban las piedras, dice que lo vieron como cara de un ángel. Como cara de un ángel le vieron a aquel hombre. Matando a Esteban, ¿saben qué pasó? Empezó la persecución contra la iglesia. Dice que hubo una persecución tremenda contra la iglesia primitiva. ¿Han leído ustedes el capítulo 8 cómo se encontraba la iglesia? No crea que la iglesia se amedrentó. No crea que la iglesia se fue a entrincherar y se fueron a esconder a sus casas diciendo, hoy no vamos a ir al culto. Porque el diablo se levantó contra la iglesia. Mataron a Esteban, al hermano Esteban, al diácono de la iglesia. Lo mataron. No salgamos, hermanos. Quedémonos todos aquí. Si estaban en el culto ya no salieron, hermanos. Y si estaban en la reunión familiar ya no salieron. Ahí se quedaron encajonados y dijeron, el diablo está fuerte allá afuera, no salgamos. ¿Y ahora qué nos detiene a nosotros? ¿Ahora qué nos detiene a nosotros? Ahora, hermanos, el diablo no se levanta a perseguir a la iglesia. Ahora no tenemos las presiones que la iglesia primitiva tuvo. Ahora cualquier cosita nos detiene a nosotros. Ahora cualquier cosita nos desmotiva y nos desalienta en el evangelio. Dice que aquellos hermanos cuando mataron a Esteban se levantaron, hermanos, a seguir a la iglesia. Dijeron, si matamos al primero, ahora dice, empecemos con los demás discípulos a matarlos. Y Pablo, hermanos, antes de ser convertido, era el primerito que andaba encabezando a aquellos que seguían a la iglesia. Y dice que empezaron a seguir a los hermanos y Pablo era el primero. Dice que se metía a las casas de los hermanos y los arrastraba y los sacaba y los metía a la cárcel. Y cuando empezaban a decir que los iban a matar, era el primero en dar su voto, es decir, mátenlos.
Era el primerito. Pero ¿sabe qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia no se quedó entrincherada. La iglesia no dijo, quedémonos aquí encerrados y no salgamos. Lo que dijeron fueron estos, sí. Porque dice la Biblia, esta viña que decía que el sabio ve el mal y se aparta. Ellos lo que hicieron era correr, hermanos, correr, porque tampoco iban a esperar, mátenme aquí, tampoco, hermano, hay que ser sabio. Dice que empezaron a huir, hermanos, porque venía el diablo siguiéndolos. Pero ¿sabe qué iban haciendo en el camino? Mientras iban corriendo, porque el diablo venía detrás de ellos, dice que anunciaban el mensaje de salvación. O sea que ellos no se callaron, hermanos. Ellos siguieron proclamando el evangelio. En cada ciudad que ellos iban, les iban predicando y hablando y testificando que solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Que solamente a través de Jesucristo podemos ser restaurados y podemos ser salvos. Porque el diablo se levantaba y les decía, ya no sigan predicando más en ese nombre. Ya no prediquen, porque si no, los vamos a meter a la cárcel. Ay, hermanos, la iglesia no se callaba, hermanos, la iglesia no se callaba. Ellos decían, cuando lo llevaban ante las autoridades, les decían, ahorita mismo, retráctense de lo que están diciendo en el nombre de Jesús. Digan que ya no van a predicar más en el nombre. Y ellos decían, no podemos callar. Y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callarnos. Si nos quieren meter a la cárcel, métanos a la cárcel. Y si nos quieren matar, mátenos, ¿qué nos importa? Ya empezaron con el primero, sigan. Pero nosotros nos mantenemos firmes. Nosotros nos mantenemos anclados aquí en lo que hemos recibido. Y no nos movemos y no nos vamos. ¿Cómo se considera usted, hermanos? ¿Cómo considera usted su vida espiritual? ¿Cómo se consiente? ¿Está firme, hermanos? ¿Está firme que nada lo mueve a usted? Nada lo mueve. Si pasáramos a uno de cada uno de ustedes aquí, testifícanos cómo ha sido el evangelio a ustedes. Si yo le dijera al hermano que pasara de los años que tiene que estar en el evangelio, cualquiera de nosotros, si lo que él ha pasado, rato nos hubiéramos ido nosotros. Ratos. Pero nosotros no estamos aquí por ningún hombre. Nosotros no estamos aquí por ningún hombre en esta iglesia. Y no estamos, hermanos, sirviéndole a Dios y honrando a Dios y buscando su presencia por hombre alguno que nos haya levantado y nos haya puesto sentados en esa silla. Por nada. ¿Se acuerdan anoche lo que meditábamos? Eran 4 palabras. Y fui tan sencillo, se los dije, 4 palabras. Valor, importancia, Dios y su obra. Yo les decía, ustedes si están aquí en esta iglesia no le están sirviendo al hermano Edwin, no le están sirviendo al hermano Sergio. Ustedes le están sirviendo y honrándole a Dios. Y por eso le damos el valor y la importancia a esa obra. Y estamos aquí sentados en una iglesia adorando a Dios y buscándole a Él y tratando de agradarle y servirle porque lo amamos a Él. Y porque lo amamos a Él nos mantenemos íntegros, hermanos, y nos mantenemos fijos y seguros y anclados en su palabra. Y ese es el llamado para nuestra vida esta tarde, hermanos, a mantenernos firmes y a retener la palabra, hermanos, hasta el final. Que no venga, hermanos, lo que venga y el diablo quiera levantarle a usted no se mueva de allí. No se mueva, hermanos. Otros hubieran sido, hermanos, la iglesia del principio, hermanos, mire, hasta ahorita no hubiera llegado el evangelio a su vida, hermanos. Si la iglesia no se hubiera mantenido y no se hubiera parado firme, hermanos, el evangelio no hubiera llegado hasta estas regiones. Allá se hubiera quedado encajonado allá en Asia. Pero hubieron hombres, hubieron mujeres que se mantuvieron firmes. Gloria a Dios. Y no solamente ellos. Ese libro precioso de los mártires de Jesús, hermanos, usted puede ver, hermanos, qué clase de creyentes Dios ha levantado sobre la tierra. ¿Qué clase de iglesia ha levantado, hermanos, en todos los tiempos? Claro que ha habido de todo, pero dentro del mismo, hermanos, rebaño de Dios hay gente y ha levantado hombres y mujeres que sí se han mantenido firmes. Que no les ha importado morir. No les ha importado ser quemados. No les importó, hermanos, ser cortados en pedacitos y diciéndole, le cortaban un dedo y decía, retráctate de tu fe. Niega a Jesús, no lo voy a negar. Le cortaban la mano, ahora sí vas a negarlo, no lo niego. Y por pedacitos los iban cortando, pero nunca, hermanos, negaron su fe. Se mantuvieron firmes. A otros los metieron, hermanos, en ollas ardiendo. Sancochados los hicieron. Los sirvieron en aceite y no les importó morir. Los aventaban a las fieras y que los despedazaran y los comieran y no les importaba.
se mantenían firmes. Se mantenían firmes. ¿A nosotros qué nos mueve hoy? Ahora son cositas sencillas las que nos mueven. Son cositas pero tan superficiales, hermanos, que ahora la iglesia lo mueven. Tan sencillos los problemas que se levantan en la iglesia y nos mueven a nosotros de la fe. Nos cambian la manera de pensar. Ayer pensé de esta manera, ahora ya no pienso de esa manera. Ayer decía esto, ahora ya cambié, ya no digo eso. Ahora me retracto de lo que dije. Así es la iglesia hoy. ¿Sabe por qué digo ahora de que la iglesia, y disculpe hermano lo que digo, pero la iglesia ahora en este tiempo es un paquín de iglesia? ¿Han leído paquines? Son caricaturas. Parece ser que la iglesia ahora sí es. Es una caricatura de lo que es la iglesia. Porque ahora cualquier cosita nos mueve. Ahora cualquier cosita nos cambia. Y el creyente, usted y yo somos llamados a mantenernos firmes. Venga lo que venga en la vida. Venga lo que venga. A no movernos. El que ha sido llamado por Dios no se mueve. No se mueve. Yo voy a cumplir 16 años. Y por la misericordia, no por nuestra fuerza, porque no hay ni una fuerza en nosotros, hermanos. En nosotros no hay ni una fuerza. Lo único que reconocemos es la gracia y la misericordia y la bondad de Dios en nuestra vida que nos ha sostenido hasta este día. Hasta este día Dios me ha sostenido, hasta este día Dios me ha guardado, hasta este día Él ha tenido misericordia de mi vida y no ha sido por otra cosa, lo cual yo reconozco, por lo cual estoy aquí al frente de ustedes, sino por su misericordia y su fidelidad. Y ahora la iglesia, ahora usted y yo somos llamados a esa firmeza. Somos llamados a definirnos, hermanos, en lo que realmente hemos recibido nosotros. A mantenernos ahí anclados. Y que no nos muevan, que venga el diablo, hermanos. Aunque venga el diablo y sople fuerte sobre su vida, usted, hermanos, no desista. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la tentación, hermanos. No importa lo que el diablo le esté susurrando al oído, hermanos. Porque a mí, a cada rato me susurra al oído. A mí a cada rato me dice y me quiere desanimar, desmotivar y decir, andate. Andate. Yo, hermano, rato me hubiera ido del evangelio. Rato se hubiera abandonado todo. Rápido, hermano, si yo hubiera dicho doblado y cerrado la Biblia y digo, renuncio al evangelio. Hace tiempo lo hubiera hecho. Pero yo sé quién me ha llamado. Yo sé a quién le pertenezco. Yo sé de quién soy. Yo sé de dónde vengo, hermanos. Yo sé de dónde vengo. Sé dónde estoy ahorita. Yo sé dónde quiero llegar. Y por esas tres razones, el diablo no me mueve y no me saca. Porque yo sé en quién he creído. Porque Él ha prometido estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermanos. Dios no le prometió, hoy voy a estar contigo, mañana no voy a estar contigo. No, Él no cambia, Él no somos como nosotros. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Esta semana sí, el otro fin de semana no. Él dice, todos los días voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermanos, hasta el fin del mundo. Él no cambia. Este libro sagrado dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice, lo cumple. Nosotros tenemos que cumplirle a Él también. Él cuando estaba en la cruz del Calvario, hermanos, Él no se bajó. Él no se bajó de ese lugar porque el diablo le decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Él no se bajó. Él no se bajó porque sabía que si Él se bajaba, todos nosotros, hermanos, nos íbamos al infierno. Pero Él no se rebajó y Él mantuvo firme, porque el llamado de Él era que tenía que llegar a la cruz y morir para dar salvación y redención a la humanidad. Él dijo, no me voy a bajar, y aunque el diablo me está diciendo que me baje, no me voy a bajar. Y no se bajó, hermanos. Usted no se baje tampoco donde Dios lo ha puesto. Ahí donde está usted, no, hermano, se mueva. No se mueva por nada del mundo. Ahí manténgase firme. No importa lo que venga. No importa, hermanos. No importa.
Cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta sin fuerzas, cuando usted quiere renunciar a todo, pero a todo, acuérdese lo que el Señor ha hecho con su vida. Acuérdese de dónde viene, hermanos. Yo cuando me siento débil y siento no fuerzas para seguir hacia adelante, me acuerdo de dónde yo vengo. Me acuerdo dónde yo estaba el día que el Señor llegó a mi vida. Porque yo sé, hermanos, que si el Señor no hubiera llegado a mi vida ese día, hermanos, yo ya no estuviera aquí. Y ese es suficiente motivo y razón para seguir hacia adelante. Oiga bien la porción que hemos leído, dice, me llama la atención porque dice, oiga bien cómo dice el versículo número 3, oiga bien cómo dice. Pablo dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, dice, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos dar siempre gracias a Dios, dice, porque Él, dice, Dios nos haya escogido, hermanos. ¿Sabe qué dice en el libro de los Efesios? Que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado para ser salvos. Gloria a Dios. Antes, hermanos, antes de la creación de todas las cosas, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos en el conocimiento, en el propósito y en el plan de Dios. Ya estábamos nosotros para ser salvos. Por eso Pablo dice, debemos de dar gracias a Dios siempre. Porque Él nos escogió, dice, desde el principio, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por eso yo le puse este tema. Así que, hermanos, dice, estad firmes. Ese es el llamado, hermanos, esta tarde. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Ese fue el llamado que Pablo le hizo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, le dice, así que si nosotros, Dios nos escogió, dice, desde el principio por la fe en nuestro Señor Jesucristo, mantengámonos firmes. Manténganse firmes, les dijo, y retengan la doctrina que habéis recibido. Eso que usted tiene, hermanos, el llamado que usted ha recibido, la palabra que llegó a su vida, hermanos, y lo tocó, lo flechó, hermanos. Usted no puede negar eso, hermanos. Usted no puede soltarlo como cualquier cosa. Aquí no es algo que vamos a soltarlo hoy, mañana lo vuelvo a agarrar, lo suelto y mañana lo vuelvo a agarrar. El evangelio no es juguete, hermanos. El evangelio no es para andar jugando. Los que andan jugando un día, hermanos, Dios les va a hacer así solo y se va a cortar. Porque esto no es juego. El evangelio no es juego. El evangelio es que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No es como estar jugando mica, hermanos. ¿Se acuerdan jugaron mica ustedes? Eso no es ningún juguete, hermanos. El evangelio es lo más precioso que se nos ha revelado. El evangelio es lo más grande que hemos recibido. Por eso le decía al principio, hermanos, ¿qué es el evangelio para ustedes? ¿Qué conceptos tienen ustedes del evangelio? Si para ustedes el evangelio es cosa sencilla y fácil y nada, lo siento, pero el evangelio es lo más grande. El evangelio es lo más precioso, hermanos. El evangelio ha sido lo único, hermanos, con suficiente poder que pudo haber venido a nuestra vida y pudo habernos cambiado. Si no, dígame usted, ¿quién lo pudo haber cambiado? Dígame quién, denme una fórmula. Dígame qué, hermanos, puede haber fuera del evangelio que pueda transformar la vida, que pueda enderezar lo que está torcido. Dígame quién. Nadie. Nadie. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo número 5, si no me equivoco, del evangelio según San Marcos? Dice que Jesús llegó, hermanos, a la tierra de los Gadarenos. Nomás puso, hermanos, saliendo de la barca, puso el pie, mire, solo puso el pie en el suelo, en la arena, cuando el diablo por allá, hermanos, rugió. Y salió corriendo el diablo y se le fue a presentar al Señor Jesús y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le dijo, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Estaba endemoniado aquel hombre, una legión, no un demonio, legión de demonios, hermanos. Dice que ese hombre andaba, dice, en los sepulcros,
se sajaba, se hería, andaba desnudo, todo greñudo. Dice que la gente, mire, la gente miedo tenía a pasar por el cementerio. No por los muertos, sino por él, hermanos. Por el vivo que andaba allí, trastornado, miedo tenían. Porque el que pasaba ahí los seguía y los agarraba, hermanos. Dice que la gente, la comunidad, dice que lo miraban para arriba y para abajo. Y dice que le ponían cadenas, le ponían grillos en las patas para que no siguiera la gente. Pedazos las hacía. Pero cuando llegó Jesús, hermanos, es que mire, eso es lo precioso del Evangelio. Cuando llega el Evangelio todo cambia, hermanos. Cuando llega el Evangelio todo es transformado. Todo lo hace nuevo. Por eso, mire, me encanta. Le decía, si no me equivoco, al hermano Luis el día viernes, que está un libro, hermano, que se llama Desesperados por el Avivamiento. Dice que este hermano se llama Ron. Dice que iba en el avión, hermanos, a predicar, porque le habían llamado a una campaña y iba a predicar, hermanos. Y cuando iba en el avión, bueno, los que han viajado saben que es ir en avión. Iba en el avión y a la par iba uno y empezaron a entablar una plática. Bueno, y le empezó a decir el otro hombre que era él. Y muchas veces nosotros, yo le decía a él, muchas veces nos admiramos del mundo. Ha de ganar bien, ¿verdad? Buen trabajo tiene. Y leyendo y le dice el hombre, ¿y tú? Le dice, ¿dónde trabajas? Ah, le dice, yo trabajo con el judío más millonario del mundo, le dijo. Así le dijo, sencillo el hermano. Yo trabajo, le dijo, para el judío más millonario del mundo. ¿Y cómo se llama? Le dijo. Jesucristo, le dijo. Jesucristo, le dijo. ¿Y qué hace? Le dice. Ah, le dice, hace las cosas viejas nuevas, le dice. Y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Es tiempo de que nosotros, dice, empecemos a intimidar al diablo y al mundo, y no que el diablo y el mundo nos intimide a nosotros. Porque nos dice el mundo, ay Dios, y yo el trabajito que tengo, dice. Es tiempo de que nosotros nos levantemos, hermanos, como iglesia. Porque nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos del Rey. Y empezar nosotros a intimidar al diablo y al mundo, y no que el diablo nos tenga trincherados ni amedrentados, hermanos. No es tiempo de que nos levantemos. Porque el Evangelio, hermanos, cuando llegó a nuestra vida, vino a hacerlo todo nuevo. Aquel hombre, hermano, lo que hizo fue transformarlo. Nadie lo podía atar, nadie lo podía detener, pero cuando Jesucristo llegó, dice que fue libre, hermanos. Y la gente, después de lo que lo miraba todo greñudo, todo sucio, desnudo, ahora lo va viendo bien sentadito, hermanos. Sentadito, vestido y en su juicio cabal. Ya no era loco. Ya no estaba, hermanos, desnudo. Ahora estaba bien vestidito, bien catrín. Y la gente se admiraba, hermanos. Eso es lo que el Evangelio hace. Y eso es lo que el Evangelio ha hecho en su vida, hermanos. Eso es lo que vino a hacer. Si no, mírese la facha que tiene hoy y la que tenía antes. Nos ponemos una foto de antes y la de hoy, hermanos. Ni la sombra. Ni la sombra. El solo hecho de tener a Cristo en el corazón, ya el rostro nos cambia, nos brilla. Ahora, hermanos, reflejamos la gloria de Dios al mundo. Ahora nuestros familiares dicen, uy, chicas, si ahora sos diferente, le dice. Ahora yo te veo otra cara. Claro que es de menos si tenemos al Hijo del Rey. Al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros. Eso es suficiente, hermanos. Lo que usted tiene, hermanos, no es cualquier cosa. Hermanos y hermanas, lo que usted y yo tenemos es lo más precioso. Es lo más grande que se nos pudo haber revelado en nuestra vida. Así que mantengámoslo. Y mantengámonos firmes, hermanos, en lo que hemos recibido. Dice, con esto finalizo, verso 15. Así que, hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es lo que nos ha dado el Señor a nosotros. Nos ha consolado, dice, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es lo que tenemos ahora, vida eterna. Y tenemos una esperanza de gloria que nos aguarda a nosotros. Y dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, adelante. Sigamos adelante, hermanos, que por nada
Que nada nos aparte, hermanos. Que nada nos desanime. Que no seamos, hermanos, cristianos solamente pegados con chicle. Que cuando sale el sol, ¡pum!, se cayó, se derritió. De eso abunda mucho en la iglesia hoy en tiempo, hermanos. Que solo pegaditos estamos así, hermanos, y de repente, ¡pum!, no hay raíces, no hay bases, no hay fundamentos en el evangelio. Y el diablo solo sopló un poquitito. Mal nos vieron. Vamos llorando. Porque una cosita vemos y nos desmotiva a nosotros. Pero ¿sabe cuál es el llamado de la iglesia para usted y para mí? Hebreos dice, poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Si usted pone yo se lo he dicho siempre, que es de poner la mirada solamente en Él. Si usted pone la mirada en Él, hermano, a mí me pueden ver, no me pueden ver, me pueden saludar, no me pueden saludar, me ignoren, no me ignoren. Yo voy viendo a Jesús, hermano. A Él voy viendo yo, hermanos. 16 años, hermanos, si yo no estuviera viéndolo a Él, no estuviera. Y ninguno de ustedes estuvieran aquí si no estuviera puesta su mirada en el Hijo de Dios. No estuviera nadie aquí. Pero esa es la iglesia, a mantenerse firme. Venga lo que venga, pase lo que pase, a mantenerse firme. Agarrarse de la mano de Él, a no soltarse, hermanos. No se suelte. Pero oiga bien, ni un segundo se suelte de la mano de su Jesús. No se suelte. El día que yo me suelte un segundo de Él, hermano, ahí el diablo se puede infiltrar. Proverbios dice, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Porque el diablo solo quiere ver una hendidurita así chiquita, hermano, para entrar y hacer destrozos en la vida. Destrozos. Porque el diablo no tiene misericordia. Él se mete en una cosita así, hermanos. Así se mete el diablo para hacer destrozos, destruir. Por sencillas cositas, Satanás ha destruido hogares, matrimonios, familias, iglesias. Por una cosita así. Nosotros no podemos. No podemos dejar que el diablo haga cosas de las suyas en la vida nuestra, en la iglesia. Vamos a mantenernos firmes hasta el final. Hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie y oramos. Oramos esta tarde, Padre, que estás en el reino de los cielos. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo.
Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo.